tanto circulares, sobre todo en el bizantino, y ya, ¿no? O sea, a grandes rasgos, pues digámoslo así. La medida de la proporción es lo que hace única la arquitectura renacentista, ¿verdad? Y la figura humana siempre como, como base, ¿no? Como inspiración para todo lo que se va a crear. ¿Ok? Aquí encontramos un dibujo de Leonardo da Vinci. Este es el hombre de Vitruvio. Este dibujo es pues, muy conocido, ¿verdad? Muy conocido por todos y de alguna manera yo lo interpreto como el arte poética, el ars poética o la propuesta de arte de Leonardo da Vinci, ¿no? Al hacer este dibujo de esta manera, ustedes se fijan al señalar aquí, por ejemplo, al resaltar estas figuras geométricas en el cuerpo del hombre, por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo que va del cuello, todo el pecho, toda la caja torácica hasta el vientre, ¿verdad? Forma un rectángulo, los brazos forman rectángulos. Aquí, por ejemplo, encontramos algunos triángulos, ¿verdad? Algunos triángulos, aquí también en el pie, ¿se fijan? Entonces, algunos ángulos interesantes. Entonces, de cierta manera, aquí lo que el hombre de Vitruvio busca expresar, entre otras cosas, ¿verdad? Es que la figura del ser humano puede descomponerse en distintas partes, ¿no? En distintos módulos geométricos, dice aquí, capaces pues de aplicarse a otras artes, ¿verdad? A la pintura, a la arquitectura, principalmente a la escultura. ¿Ok? Entonces, este dibujo nos da la idea de que efectivamente el ser humano es la medida de todas las cosas. El ser humano se convierte en el centro, en la medida del universo, ¿verdad? Más adelante, bueno, esta imagen me gusta mucho. Esta es la fotografía de la fachada de la iglesia de Santa María dei Fiori en Florencia, Italia, hecha por Filippo Brunelleschi. Y es una fachada muy, muy interesante porque aquí, bueno, aquí encontramos, esta es típica construcción renacentista, pero aún con algunas ciertas reminiscencias medievales. Por ejemplo, tenemos estos rosetones, tenemos un rosetón, el rosetón principal, el rosetón central, ¿verdad? Ustedes recuerden que este era un elemento muy característico del arte gótico, y tenemos dos rosetones, cada uno en la parte superior de las entradas a cada una de las naves, la nave central, las naves laterales. Entonces, bueno, pues es una influencia todavía, una reminiscencia, digamos, del arte gótico. Tenemos aquí en la parte superior de las puertas, tenemos el tímpano y tenemos las arquivoltas, también muy propio, por ejemplo, del arte románico medieval. Aquí Brunelleschi sigue utilizando esto, sigue aprovechando pues estos recursos, digamos, estos elementos arquitectónicos que pues en definitiva le dan mucha belleza, ¿verdad? A su construcción. Pero también encontramos aquí ya nuevos elementos, nuevos por decirlo de alguna manera, son elementos ya vistos anteriormente, pero en el arte clásico en Grecia. Vemos aquí, por ejemplo, el frontón, ¿verdad? No es un frontón muy grande, no es un frontón muy llamativo, de hecho, pues llama mucho más la atención el rosetón gótico, pero ya tenemos pues este elemento griego, ¿verdad? Clásico. Por ejemplo, aquí tenemos algo innovador, bueno, no se alcanza a ver, apreciar en esta imagen, luego lo explico más adelante, iba a explicar la escalinata. Bueno, algo innovador es esta serie de pilastras, ¿se fijan? Esta serie de pilastras que dan cierta belleza y sobre todo cierta idea, bueno, obviamente sí belleza, pero cierta idea de esbeltez, de altura. De por sí, pues el edificio es muy alto, ¿verdad? Pero estas columnas, estas pilastras, perdón, pues le dan esa idea, ¿no? Esa sensación de más altura, de grandiosidad. Y vemos también, por ejemplo, aquí en esta parte, jóvenes, no se alcanzan a apreciar aquí el cursor, vemos esta serie de esculturas, seguramente de personajes bíblicos, son 3 6 7 8 9 10 11 12 pues lo que yo me imagino, el dato no lo tengo en sí,
pero imagino que podrían ser los 12 apóstoles y en el centro pues, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues todo esto, si ustedes se fijan, le da estos elementos ya conjugados ya juntos, pues producen una enorme belleza, ¿verdad? Renacentista. Esta fotografía sigue siendo de la misma iglesia, solo que en vista aérea y en la parte, en otro ángulo, ¿verdad? Aquí encontramos principalmente, pues, de lo que más llama la atención es la gran cúpula. Pero antes de hablar de la cúpula, aquí quería mencionarles esta parte, no se alcanzan a ver mi cursor, en esta parte encontramos la nave central de la iglesia. Y ustedes se fijan, sobresale de las naves laterales. Por ejemplo, aquí vemos una pequeña parte de la nave lateral. Acá esto es parte de la nave, de la otra nave lateral. Y esto es la nave central. Entonces ustedes se fijan, esta parte aquí inclusive encontramos vanos, encontramos alguna ventana. Esto se le conoce como el alzado. Entonces este alzado lo que hace es resaltar, ¿verdad? O hacer que sobresalga la altura de la nave central, que es distinta a la altura de las naves laterales. Ustedes se fijan también en el techo, es de doble agua en el caso de la nave central, o de doble caída, y de una sola caída o de un agua por cada nave lateral, ¿verdad? Ahora sí, tenemos la gran cúpula. Esta gran cúpula está inspirada en la cúpula del Panteón de Agripa, que se encuentra en la ciudad de Roma. Y el Panteón de Agripa, pues es un edificio todavía mucho más antiguo que este, porque data del Imperio Romano, fue construido durante el Imperio Romano y se construyó con una gran cúpula, que de hecho fue muy problemática su construcción, pero finalmente se logró mantener en pie y inspiró grandemente a los arquitectos renacentistas. Entonces, fíjense la belleza de esto. Tenemos aquí, esta es una puerta de Ghiberti. Lo interesante de esta puerta son los relieves, los bajos relieves narrativos. Esto es como influencia más bien romana, clásica. Esta iglesia me gusta mucho. Esta iglesia de San Andrés de Mantua es de Alberti. Y aquí vemos más elementos, ahora sí, renacentistas. Lo primero que les quería comentar es esta parte que vemos aquí abajo. La iglesia no está construida a ras de suelo, sino que se construye una escalinata y una base especialmente para ella, ¿no? Para el templo, para la iglesia. Esto nos recuerda a construcciones también clásicas, griegas, de los templos dedicados a sus dioses, que estaban construidos también sobre un estilóbato y un estereóbato, ¿no? Sobre un podium, se le conoce como podium. Entonces aquí se retoma este elemento clásico también. Uno puede decir, bueno, pues ¿qué tiene que ver una escalinata? Pero es muy importante, ¿no? Es un elemento muy característico de la arquitectura griega. Tenemos pues el frontón, ahora sí de abajo me voy directamente hacia la parte superior. Tenemos el frontón, aquí sí es ya mucho más llamativo, abarca toda la parte frontal de la iglesia, entonces es mucho más llamativo. Tenemos las cornisas, ¿verdad? Y continuamos, o volvemos a ver aquí lo que veíamos en Santa María de Fiori, esta serie de pilastras, ¿se fijan? Que le dan mucha belleza. Fíjense cómo le dan, cómo lo hacen, es una idea de lo simétrico, ¿no? Es muy simétrico, ¿verdad? Dos, lo que se le podría ver como la entrada lateral, o en la parte lateral, y otros dos en el otro lado, ¿verdad? Entonces da mucha belleza y sobre todo volvemos a ver que da esa sensación de altura, ¿no? Esta esbeltez de los pilares da sensación de altura. Vemos que sobre las puertas, sobre todo las laterales, encontramos ventanas, ya no encontramos rosetones como en Santa María de Fiori. Aquí sí ya se alejó mucho más de sus influencias góticas. Y sobre todo, lo más llamativo es que el arco que está formando. ¿Se fijan? El arco ya no es ojival, ya no es en forma gótica, sino ya es de medio punto. Medio punto, medio punto. Y lo más llamativo también de esta fachada, que luego va a inspirar
Al barroco, por ejemplo, las iglesias de los jesuitas durante el barroco pues se inspiran mucho en estas construcciones. Y lo que más llama la atención también es aquí, el portal el pórtico, perdón, encontramos, ya no encontramos las arquivoltas, el tímpano, pues bueno, podríamos decir que esta es parte ya del muro, ya no es precisamente un tímpano. Y lo que más llama la atención es que aquí se construye, en vez de las arquivoltas, como les decía, se construye una bóveda de cañón, ¿verdad? La bóveda de cañón que tiene arco en medio punto y se va extendiendo hasta formar esta techumbre que se conoce como bóveda de cañón. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Le da mucha belleza, aporta mucho, ¿verdad? A la imagen, a la belleza en esta fachada. Aquí tenemos este edificio, San Pietro in Montorio, es de Donato Bramante, de Bramante. Y es muy interesante esta porque este edificio, aunque es muy pequeño, pero bueno, está también emplazado sobre una escalinata, sobre una base. Este juego esas son columnas, también le da cierta idea de armoniosidad, de medida, muy griego. Y sobre todo lo que llama la atención es la planta circular. Fíjense bien. Bueno, aquí en la parte no se alcanza a ver bien. Aquí tenemos otra vez este elemento de la cúpula. La cúpula es el gran protagonista, jóvenes, en la arquitectura eh, renacentista. La cúpula, para mí, la gran protagonista. Aquí está, miren, nuevamente. Bueno, nuevamente una cúpula, no es la misma cúpula que acá arriba. Esta es una gran cúpula. Esta es la capilla, la capilla, la cúpula de San Pedro, perdón, la